En la guerra, como decía Napoleón, pequeños detalles deciden el resultado de una batalla, y una batalla puede decidir grandes cosas. Dentro del marco de la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética, una innumerable cantidad de victorias acariciaron la mejilla de un confiado y veloz ejército alemán que se adentraba en tiempo récord en territorio enemigo. Iniciado ya el sitio de Leningrado y el ejército alemán, detenido por no solamente el cansancio sino también los crudos inviernos rusos, 1942 avecinaba cambios en la guerra contra el bolchevismo. A principio de año, los soviéticos continuaron con sus ofensivas, aprovechando la quietud germana, particularmente en el sur. Hacia el 20 de abril, cuando el deshielo se produjo, los alemanes estaban bastante lejos de Moscú, aunque como contrapartida para entonces, estos habían desarrollado un formidable talento para la defensa. De este modo, el plan de Hitler para 1942 se centró exclusivamente en el sur. En aquel momento, prácticamente la totalidad del petróleo soviético procedía de 3 campos petrolíferos en el Cáucaso y era transportado en buques cisterna por el Volga o por ferrocarril, siguiendo el recorrido de este río. El Don, el segundo río más grande de la zona europea de la Unión Soviética, corre en un ángulo recto justo al sur de Vorosén, fluyendo hasta girar en dirección contraria y desembocar en el mar de Azov, en el cual se encontraba a tan solo 72 kilómetros del Volga. El plan del Grupo de Ejército Sur era avanzar hacia el este a lo largo del Don y luego cruzar el Volga en dirección norte para alcanzar la importante ciudad industrial de Stalingrado y cortar así la ruta de suministro de petróleo de los soviéticos. La segunda fase consistiría en avanzar hacia el Cáucaso para capturar los campos petrolíferos. Este plan no requería la captura de Stalingrado, pero Hitler deseaba llevarla a cabo por su importancia simbólica. Para la ofensiva principal, von Bock disponía de 4 ejércitos alemanes y 4 ejércitos de sus aliados. La pinza del norte, a lo largo del Don, tenía el 4º ejército Panzer y el 6º ejército. La del sur estaba formada por el primer grupo Panzer von Kleist, el 27º ejército y el 11º ejército que estaría disponible tras capturar Sebastopol. Los ejércitos aliados, conformados por el 2º húngaro, el 8º italiano y el 3º rumano, debían proteger el flanco alemán a lo largo del río Don. Von Bock tenía 89 divisiones, incluyendo 9 Panzer, la mayoría de ellas con todas o casi todas sus fuerzas disponibles. El 9 de julio, justo después de que comenzara la ofensiva, el Grupo de Ejército Sur fue dividido en el Grupo de Ejércitos A, cuyo objetivo primario era entrar en el Cáucaso y ocupar los campos petrolíferos soviéticos. El Grupo de Ejércitos B atravesaría el corredor de los Donets para llegar al Volga. La ofensiva, que recibió el nombre de Operación Blau, comenzó el 28 de junio y a pesar de que progresó sólidamente, el avance a pie de la infantería permitió cerrar pocos embolsamientos de tropas enemigas y la captura de prisioneros fue mucho menor a lo esperado. Hitler, de todas formas, ignoró las evidencias que mostraban que los frentes sur y sudoeste se estaban retirando hacia el otro lado del Don. El 13 de julio, ordenó que el 4º ejército Panzer fuera transferido al Grupo de Ejércitos A, cruzara el Don a la altura de Konstantinovka y bajara a lo largo de la orilla oriental hacia Rostov para rodear a las fuerzas soviéticas que él pensaba que seguían al oeste del río. Las fuertes lluvias veraniegas y la escasez de combustible entorpecieron la marcha, pero las tropas del Frente Sur ya habían cruzado. A mediados de julio, Halder confesó en su diario que la infravaloración de Hitler hacia el enemigo era tan grotesca que resultaba imposible planear una estrategia. La ofensiva alemana de 1942 culminó en un enfrentamiento apocalíptico por Stalingrado, que el 17 de julio Hitler había designado repentinamente como objetivo primario. El 6º ejército y una parte del 4º se vieron obligados a luchar un tipo de guerra poco apropiado para sus capacidades, luchas urbanas con unidades pequeñas, entablando combates a muy corta distancia y que echaban a perder las ventajas del blindaje y la mecanización.
pesar de que los alemanes capturaron gran parte de la ciudad, no pudieron completar el proceso. Y lo que es más importante, el 12 de noviembre, los soviéticos lanzaron un audaz e inesperado contraataque, dirigiéndose hacia el oeste, en un movimiento de tenaza desde el norte y el sur de la ciudad. La debilidad de los ejércitos aliados de los alemanes, que protegían sus flancos, facilitó la labor soviética, que el 23 de noviembre logró unir a ambas partes de la tenaza al sur de Kalach y rodearon al sexto ejército junto a una parte del cuarto ejército Panzer y el cuarto ejército rumano. Un total de 20 divisiones alemanas y 2 rumanas estaban ahora atrapadas sin salida. El 22 de noviembre, Hitler ordenó al comandante del sexto ejército, el Generaloberst Friedrich Paulus, que trasladara su cuartel general a Stalingrado y se preparara para defender la ciudad. Paulus accedió, pero ese mismo día le notificó al comandante del grupo de ejército B, el Generalfeldmarschall von Weiss, que disponía de muy poca munición, combustible y comida para tan solo 6 días. Intentaría aguantar solo si recibía suministros por aire, pero mientras no pudiera cerrar la brecha dejada por los rumanos, solicitaría el permiso para escapar hacia el sudoeste. Von Weiss consideró que la única opción era la retirada, opinión compartida por los 5 comandantes de los cuerpos. El 23 de noviembre, Paulus, con el apoyo de von Weiss, llamó por radio a Hitler y le pidió permiso para abandonar la ciudad. Hitler obviamente se lo negó, convencido por la declaración de Goering que el 24 de noviembre la Luftwaffe podría llevar suministros por aire a Stalingrado, algo que a fin de cuentas resultó ser totalmente utópico. El cerco soviético en Stalingrado aisló completamente a los alemanes, sin comida, ni munición, ni tampoco ropa del todo adecuada para soportar aquel frío desgarrador que dejó miles de muertos. El sexto ejército junto con Paulus comprendieron finalmente que eran la pieza de ajedrez sacrificable dentro del tablero. Y más aún, cuando el plan del Generalfeldmarschall Erich von Manstein, la operación Wintergewitter, fracasó. Este proponía romper parte del cerco soviético establecido alrededor de la ciudad para que los alemanes atrapados dentro de ella pudieran salir y reagruparse con el resto de las unidades. La ofensiva por parte de Manstein y Hermann Hoth se llevó a cabo esperando que las fuerzas de Paulus presionaran desde el otro lado para así finalmente producir el quiebre. Obviamente, y como era de esperarse, las fuerzas de Paulus jamás aparecieron y la ofensiva tuvo que ser suspendida. A este horroroso marco se le agregaba que, lejos de terminar con su agonía de una vez, los soviéticos organizaban ollas colectivas de comida alrededor del Volga para no solo celebrar, sino también terminar de devastar a los alemanes definitivamente. Varias veces, el Generaloberst Paulus tuvo que cambiar la posición de su cuartel general debido a los cercos y los territorios capturados, contando con además miles de heridos. Al no poseer recursos siquiera para tratarlos, los casos de más gravedad deben ser ignorados, dejando a estos muriendo de frío. El 30 de enero, Friedrich Paulus fue ascendido a Generalfeldmarschall, es decir, mariscal de campo. Hasta el momento, ningún mariscal de campo se había rendido, y menos hecho prisionero, por lo que Paulus tomó esto como un claro mensaje desde Berlín: debía suicidarse. Lejos de darle el gusto, al día siguiente, con 90.000 soldados restantes de 250.000, los alemanes se rendían en Stalingrado. De aquellos sobrevivientes, confinados a campos de prisioneros o gulags, solo 5.000 volverían a Alemania. La batalla de Stalingrado puede describirse como el infierno en la tierra. Encarnizadas escaramuzas por las calles, en las casas, habitación por habitación, alcantarilla por alcantarilla. Hambre, frío, dolor, sin dudas, Stalingrado significó un punto y aparte en la Segunda Guerra Mundial, tanto para Alemania como para la Unión Soviética.
Irónicamente, aquellos alemanes que fallecieron en pleno combate fueron los más afortunados, ya que los sobrevivientes debieron sufrir la marcha de la muerte, una larga caminata en la nieve donde los apaleamientos y la fatiga terminaron de subyugar el espíritu de aquellos soldados. Muchos la consideran el punto de inflexión en la guerra, en donde el timón cambió de bando y la iniciativa la comenzaron a tener los aliados. Otros, como Erich von Manstein, consideran Stalingrado como un gran desastre militar, pero no al grado de significar un punto de inflexión en un teatro de operaciones, que en realidad la poca libertad que Hitler brindaba a sus mariscales de campo y las malas decisiones provenientes desde Berlín fueron las causantes del fracaso en el frente oriental, donde la Wehrmacht tuvo el 95% de las pérdidas en todo el conflicto.